Hola, mi nombre es Angélica María Clavijo Ariza, hago parte de la delegación Colombia de UAT. Agradecemos la invitación a este espacio en el cual pues no es otro más nuestro objetivo que compartir algunos elementos de análisis eh, para ampliar la mirada sobre lo que es el proceso de paz actualmente en Colombia. Les quisiera compartir a lo largo de esta ponencia una presentación para usarla como guía, como referencia. Entonces, regálenme un momento, por favor, mientras logro compartirla. Bueno, por lo primero que quisiera arrancar es por compartirles qué es lo que da sentido al título de esta ponencia, el cual es La paz total es tierra y vida. Un primer elemento del cual da origen a ese título es una reflexión, una de las tantas que el informe de la Comisión de la Verdad nos ha dejado. Y esa reflexión comienza por decir, lo que demuestra amargamente esta experiencia es que la paz no crece silvestre. La paz no requiere solo concitar la voluntad política de la nación y por tanto buscar un nuevo gran acuerdo nacional y una acción más democrática por parte del Estado y sus instituciones. Es necesario sanar la profunda herida que lleva a Colombia en su alma colectiva, fruto de las diferentes violencias que se superponen en su cuerpo. Esas diferentes violencias para nosotras, en el marco de esta ponencia, hemos querido enfatizar en dos elementos estructurales. Uno está relacionado con el hecho de que el conflicto en Colombia ha sido un conflicto por la tierra, conflicto por la democratización de la propiedad de la tierra. Dos, el hecho de que la democracia colombiana, que es considerada como la más, entre comillas, estable de la región, se ha desarrollado bajo la lógica de la destrucción física y moral de quienes son considerados adversarios, de quienes tienen un pensamiento que difiere de las concepciones predominantes sobre el uso del territorio, sobre cuál es el modelo de desarrollo que debe predominar en los territorios. Y esta ponencia parte de la consideración de que si no hay avances significativos en materia de garantía de tierras y de avances en la democratización de la tenencia de la tierra, es muy difícil en el mediano y largo plazo hablar de una paz total. Es por eso que en el marco de esta ponencia damos una primera puntada para significar eso de la paz total, diciendo que la paz total es tierra y paz. ¿Cuál es un poco la estructura de la ponencia? En primer lugar, queremos hacer un contexto, nos parece importante partir de un contexto en el que demos cuenta de la profundización de la violencia que ha tenido lugar en Colombia durante los últimos 4 años. Y en segundo lugar, hablar de cuáles son los avances del punto 1 del acuerdo final de paz. Esto en concordancia con los dos o con las dos categorías centrales que lleva el título de nuestra ponencia. La profundización de la violencia nos permite dar cuenta de cuál es la situación del país en materia de garantías de la vida. Y dar una mirada a los avances en cuanto a la reforma rural integral, pues es acercarse a el elemento estructural de la tierra como un factor de persistencia del conflicto. En un segundo momento, nos centraremos en dar una mirada a lo que son los pilares de la paz total.
en la cual pues actualmente estamos es entre incertidumbres y esperanzas. Desafortunadamente, el anterior gobierno nos deja un nefasto legado de profundización de la violencia. Son muchas las cifras que podríamos citar, pero solo hemos centrado la mirada en traer a la mesa estas dos. En lo que va corrido del 2022 se han presentado 75 masacres con 250 víctimas, mientras que en 2021 se presentaron 96 masacres con 338 víctimas. En ese contexto de profundización de la violencia, las mujeres, lideresas y defensoras han enfrentado distintos tipos de conductas vulneratorias. Según datos de Sisma Mujer, en 2021 se presentaron 224 conductas en contra de defensoras mujeres, conductas entre las cuales están 173 casos de amenazas, 26 asesinatos, 6 casos de extorsión, 5 de desplazamiento forzado, 5 atentados, 3 casos de estigmatización, 2 de secuestro, 3 atentados, un robo de información. De este modo, durante el 2021, cada 39 horas, una mujer defensora en Colombia fue víctima de algún tipo de hecho violento. De las mujeres que sufrieron algún tipo de hecho violento en 2021, 27 eran mujeres indígenas, 17 hacían parte del sector campesino, 17 eran afrodescendientes. En el caso de las mujeres que hacen parte de un determinado grupo étnico, lo que se ha evidenciado de forma constante es cómo los hechos de vulneración se dan en el marco de los procesos impulsados por sus comunidades para la defensa de sus territorios frente a temas extractivistas. De modo que la violencia padecida por las mujeres racializadas, pero también campesinas, tiene una relación directa con los conflictos de uso de la tierra que actualmente se están exacerbando en los territorios. Otro escenario de vulneración de derechos han sido las protestas y la respuesta estatal que el gobierno nacional saliente brindó a la protesta. Protestas, movilizaciones que se dieron desde el 2019 se fueron incrementando y tuvieron su mayor expresión en el 2021, año en el cual, como sabemos, se presenta el paro nacional, que se mantuvo durante 3 meses y que tuvo como uno de sus protagonistas a las juventudes de los sectores más vulnerables del país, quienes fueron respaldados a su vez por todos los sectores del movimiento social en Colombia. Un paro en el cual, como lo constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron lugar un sinfín de hechos que constituyeron violaciones a derechos humanos. Hechos en el marco de los cuales las mujeres sufrieron diferentes afectaciones relacionadas con la violencia física, con la violencia psicológica, con la violencia sexual. De acuerdo a lo documentado por las organizaciones que registraron violaciones a los derechos humanos durante las protestas, entre abril del 2021 y el 31 de mayo del 2021, que comprende el periodo más álgido de la movilización, se presentaron 25 casos de víctimas de violencia sexual y 106 casos de violencias basadas en género en contra de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Es entonces en ese contexto de profundización de la violencia que se presenta el triunfo histórico de la izquierda en Colombia. Así, Francia Márquez junto a Gustavo Petro llegan a la vicepresidencia y presidencia de un país
que le había fallado nuevamente a la paz en Colombia. Y digo nuevamente porque el acuerdo de paz de 2016 con las FARC pues no es el primer proceso de paz, dado que desde la década de los 50 del siglo XX se han dado procesos de diálogo inicialmente con las guerrillas liberales y posteriormente con diferentes expresiones insurgentes. Así nos lo permite ver un poco la tabla que estamos compartiendo en este momento. Vemos cuáles han sido como los procesos de diálogo, los diferentes procesos de desmovilización que han tenido lugar desde el 53 hasta el 2018 con el gobierno de Juan Manuel Santos. Frente a este panorama de constantes incumplimientos a la paz, cobra relevancia una de las preguntas con las cuales la Comisión de la Verdad nos convoca a pensarnos como sociedad. ¿Por qué, a pesar de los múltiples acuerdos y procesos de paz, el conflicto armado no logra cerrarse completamente y en cambio se recicla? Son diversas y múltiples las dimensiones desde las cuales podríamos abordar esta pregunta. Sin embargo, y sin la pretensión de tener una mirada simplista, me voy a permitir centrar en una condición objetiva del conflicto que tocábamos o señalábamos al inicio de esta ponencia, que tiene que ver con la situación de la tierra y los conflictos alrededor de ella, partiendo por entender que la tierra y el territorio son el sustento material e inmaterial donde nacen y se concretan los demás derechos. Es muy difícil para una mujer, sea campesina, afrodescendiente, indígena, ejercer el derecho a la participación política, por ejemplo, si sufre una situación de despojo, de desplazamiento, si debe vivir la violencia contra sus seres queridos o si es asesinada. De ahí que la disputa global y local por la tierra y por la definición de su uso está en el corazón de las causas del conflicto armado y justamente el punto 1 del acuerdo de paz pues apuntaba a resolver ese que es uno de los mayores problemas en Colombia, la distribución equitativa de la tierra. El acuerdo reconoció los impactos diferenciados del conflicto en las mujeres y posteriormente en el plan marco de implementación, que es el plan que orienta las políticas públicas requeridas para el cumplimiento del acuerdo durante 15 años y debe facilitar los procesos de seguimiento. En dicho plan se definieron medidas afirmativas para la transversalización del enfoque de género. Medidas que en el caso de la reforma rural integral están relacionadas con acceso a tierra, mecanismos de conciliación, sistema de información catastral, zonas de reserva campesina. A continuación lo que vamos a hacer es, bueno, ¿cuáles fueron esas medidas afirmativas y en qué estado se encuentran? En relación con el acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones, el instrumento básico es el fondo de tierras. Un fondo de tierras que debe conformarse con 3 millones de hectáreas. La Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad encargada de la política pública de tierras, se estableció una meta general de 92.493 hectáreas a ser entregadas a mujeres entre el 2017 y el 2028. Esa meta representa el 3,8% de los 3 millones de hectáreas que deben ser entregados a través del Fondo de Tierras. Luego está que, de acuerdo a un ente como la Contraloría General de la Nación, ha visto que ha evidenciado mejor cómo desde el 2017 apenas han sido entregadas 1.471 hectáreas
Y eso, pues claramente es un avance muy pobre. Otro elemento que señala la Contraloría General es que no se está haciendo análisis diferenciados sobre las cifras en relación con las hectáreas que están siendo entregadas, ya que hay una cifra general de hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras al finalizar el 2021, ¿sí? Un número que es de 72.676 hectáreas. Sin embargo, allí no se distingue cuántas de esas 72.676 hectáreas han sido entregadas en calidad de coposesión, que significa que se le da, se titula tanto a hombre como a mujer, o si realmente han sido entregadas exclusivamente a hombres. De acuerdo a lo que plantea la Contraloría General, de mantenerse este ritmo de implementación, se necesitarán 251 años para lograr entregar las 92.493 hectáreas, la cual además, como lo hemos notado, pues es insuficiente. Luego, está otra medida que está relacionada con los mecanismos de conciliación y resolución de conflictos sobre la tierra. Esto depende de la creación de la jurisdicción agraria, la cual durante el gobierno anterior, en 2 ocasiones, el proyecto de ley fue presentado, pero rápidamente archivado. Recientemente, el Partido Comunes lo ha vuelto a presentar y estamos a la espera de los debates en el Congreso. Otra medida contemplada en el acuerdo tiene que ver con subsidios integrales para compra de tierras, que es un mecanismo complementario para el acceso a tierras. Lo que ha evidenciado la Contraloría General es que este subsidio no ha sido puesto en marcha, ya que su reglamentación se hizo hasta octubre del 2020 y para 2021 no se asignaron recursos para su implementación. Lo que ha hecho la Agencia Nacional de Tierras para mostrar avances en esta materia ha sido reportar cifras relacionadas con subsidios anteriores que no están relacionados con el cumplimiento de las metas establecidas por el Acuerdo de Paz. Luego, también como otra medida está la ruta para la atención integral y diferenciada en salud. El acuerdo también estableció la creación, la puesta en marcha de planes nacionales de salud y de educación. Y en el caso de salud, pues el plan no ha sido adoptado y en esto claramente pues ha incidido la coyuntura del COVID-19, que sabemos que tanto a nivel nacional como internacional alteró las actividades y prioridades del sector salud. En el caso de educación, el acuerdo habla de fomentar programas, proyectos para la formación no tradicional de las mujeres en el Plan Nacional de Educación Rural. Sin embargo, dicho plan, al igual que el de salud, no ha sido adoptado y el Ministerio de Educación no brinda información desagregada de los presupuestos específicos para programas o proyectos relacionados con este tipo de formación, aduciendo que las metas relacionadas con ese tipo de formación se integran a otras acciones del ministerio, por lo que no se determina un presupuesto específico. Luego, también hay otra medida relacionada con la participación de las mujeres en el Plan Nacional de Vivienda. Allí, lo que ha establecido la Contraloría es que a junio del 2021 se habían entregado apenas 122 viviendas de interés social rural, mejoradas a mujeres. Y allí la Contraloría destacaba que encontraba inconsistencias en los datos brindados, tanto por el Ministerio de Agricultura como por el Ministerio de Vivienda, y pues eso dificulta el seguimiento al cumplimiento de las metas para la incorporación o transversalización del enfoque de género en el punto 1. Lo que nos permite observar este breve y rápido recorrido por la implementación del punto 1 es cómo la incorporación del enfoque de género es muy baja. Si bien hay reportes de número de mujeres beneficiadas en diferentes líneas, no es claro el cumplimiento de las políticas conforme a lo establecido en el acuerdo, dado que, como lo señalamos en el tema de la educación,
las entidades están dando reportes en el marco de políticas generales desarrolladas de forma previa al acuerdo. Y bueno, aquí también esta situación se relaciona con la ausencia de criterios para establecer presupuestos específicos para la transversalización del enfoque en la reforma rural integral. El estancamiento evidenciado en la implementación del punto 1 y el alcance limitado en la transversalización es entonces una situación generalizada en los otros puntos del acuerdo de paz en materia de sustitución de cultivos ilícitos, participación y víctimas. Así, para sintetizar, tenemos una situación en la que para la implementación de acciones de género en el acuerdo final, los recursos asignados apenas son el 4% de los recursos totales destinados para el posconflicto en el periodo del 2020 y el 2021. Es decir, estamos ante una situación de asignación presupuestal marginal para la transversalización. Por otro lado, las metas relacionadas con medidas afirmativas para disminuir la brecha de género también son marginales en relación con las metas totales y no contribuyen al cierre de brechas de género ni a la igualdad entre hombres y mujeres, que es el objetivo del acuerdo. También, como lo evidenciamos, pues persiste la deficiencia en los sistemas de información y reporte de avance de las entidades responsables del cumplimiento. Tras hacer este breve repaso sobre el estado de la implementación del acuerdo con énfasis en el punto 1, les propongo que demos una mirada a cuáles son los retos de la paz total. El primer pilar de la paz total está relacionado con la reactivación de los diálogos con el ELN. Allí, la apuesta por reactivar este diálogo implica tanto para el gobierno nacional, la sociedad civil y la comunidad internacional atender varias situaciones. Uno, tiene que ver con el carácter binacional que ha tomado el ELN, dada la profundización de su presencia en el territorio de Venezuela. De igual manera, también se destaca un crecimiento militar que ha ido de la mano con actividades de regulación y extracción de economías legales, informales e ilegales. Este crecimiento militar también se relaciona con nuevos mandos de un carácter más militarista y que no tienen la misma solidez en su formación política. Un carácter militarista, pues que también tiene unas expresiones territoriales distintas, ¿sí? De forma que, por ejemplo, el Frente de Guerra Oriental es el que ha liderado el proceso de reacomodación después del desarme de las FARC. Esas expresiones territoriales son otra de las dificultades del proceso en cuanto a las limitaciones que eso representa para las instancias nacionales del ELN para lograr coordinar y cohesionar de forma permanente a las estructuras territoriales. Un segundo pilar está relacionado con la definición de rutas para el acogimiento o sometimiento de grupos criminales. Aquí son múltiples los retos que conlleva dicho acogimiento o sometimiento. El primero de ellos, si bien los grupos criminales como las autodefensas gaitanistas o el Plan del Golfo no tienen la misma naturaleza política de la insurgencia, sí que tienen conexiones históricas con ella y con los paramilitares. De esto se desprende la dificultad para definir políticas de tratamiento diferenciadas. Los grupos criminales tienen un modelo de operación diferenciado en cada territorio. En este escenario, o en el escenario más optimista, se podría llegar a acuerdos con los líderes, pero no hay certezas de que los niveles más bajos de los grupos desaparezcan. Luego, otro reto es la coordinación de autoridades. Si bien el gobierno nacional lidera este proceso, su materialización pues requiere la coordinación con las autoridades locales, las cuales están próximas a cambiar en el 2023 en el marco de las elecciones locales y regionales. Este es un factor concreto
a partir del cual se evidencia que estos sometimientos o acogimientos no serán fáciles de obtener en el corto plazo o que muy seguramente se den avances territoriales diferenciados. Luego, el tercer pilar tiene que ver con los diálogos regionales vinculantes, espacios a través de los cuales el gobierno nacional recogerá los reclamos de diferentes sectores sociales alrededor de condiciones básicas de vida, cambio climático, seguridad, lucha contra el hambre, salud, transición energética. En fin, temas que estaban contemplados en el programa de gobierno. Serán 48 diálogos que se llevarán a cabo entre lo que queda de septiembre y noviembre con 3 objetivos. El último claramente no es un objetivo manifestado de forma explícita. El primer objetivo pues está relacionado con la necesidad de construir con legitimidad el Plan Nacional de Desarrollo. Luego, visibilizar y posicionar la estrategia de paz total en las regiones. Y el tercer objetivo implícito tiene que ver con que estos diálogos también son una primera movida política de cara a las elecciones locales y regionales, puesto que en estos escenarios seguramente se visibilizarán los liderazgos locales, alrededor de los cuales el pacto histórico pues, puede generar o no las alianzas que necesite para tener un resultado favorable en las elecciones locales. Se tendrá que esperar entonces cómo se desarrollan estos diálogos y luego posteriormente cómo se dé la aprobación y especialmente la asignación de recursos, siendo este último el factor que en últimas determinará que del conjunto de los reclamos sociales que salgan de estos encuentros, pues estos sean vinculantes realmente y tengan recursos asignados en el presupuesto plurianual de inversiones. Pero más allá de la cuestión presupuestal, sí que serán estos diálogos regionales escenarios de confluencia de actores diversos, y por ende es la posibilidad de que por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo sea construido desde los territorios, desde las miradas diferenciadas y no solamente desde una mirada tecnócrata, urbana y centralizada en Bogotá. También creo que es importante señalar que estos diálogos coinciden con una propuesta del ELN sobre una convención nacional, en la cual vienen insistiendo hace varios años y la entienden como una propuesta inamovible de su agenda de negociación. De esta forma, con estos diálogos, pues el gobierno de Gustavo Petro estaría avanzando y adelantándose de esta manera al hecho de que seguramente este grupo reiterará esta demanda en lo que sea la reactivación del diálogo. Pero entonces, pues ya habrá para ese entonces un avance significativo. Luego, tenemos el desarrollo del marco legislativo para una política estatal de paz. Y aquí reiterar, la política de paz del nuevo gobierno es la primera que cambia el enfoque de los anteriores gobiernos, el enfoque de paz, el cual era un enfoque fragmentado que implicaba negociar con un solo grupo mientras persistía o persiste la violencia de los otros. Entonces, un primer cambio de paradigma. Y el segundo tiene que ver con la necesidad de establecer una política estatal de paz, de forma que el rumbo de estos procesos no cambien de curso cada 4 años según sea la voluntad política de cada gobierno. Para esto, desde el legislativo y liderado desde la Comisión de Paz, presidida por el senador Iván Cepeda, pues se ha avanzado en la presentación de una reforma a la ley que en Colombia regula la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. Entre otras cosas, con la propuesta de reforma a la señalada ley, se busca que todos los ministerios asuman diferentes aspectos de la política de paz, de acuerdo, eso sí, a los objetivos de cada entidad, entendiendo que la paz como derecho es transversal a los asuntos de salud, de educación, de seguridad, de cultura, de medio ambiente, etc.
Hasta aquí, como lo evidencia este breve repaso que hemos hecho por el estado actual del proceso de paz, quisiera cerrar con esta pequeña reflexión que me suscitó el trabajar en esta ponencia. Y dice, el de Colombia es ahora un camino incierto, todo está por hacerse para crear los pilares de la apertura democrática que representa el primer triunfo de la izquierda en Colombia. Pilares que debemos comenzar a construir logrando garantías para la vida, la cual hoy no está garantizada ni en el campo ni la ciudad, así como tampoco las mujeres y sus comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes no cuentan con condiciones para vivir de forma digna en sus territorios. Está por construirse una paz con justicia social, de género, antirracista y ambientalmente sostenible que nos permita sanar la profunda herida que llevamos en el alma colectiva del país. Con esto terminaría esta ponencia que espero enriquezca y nutra los debates que se están dando en el marco de este seminario. Muchísimas gracias.